Bueno, este video va a comenzar como comienzan todos los ingleses acá en Inglaterra su día, poniéndose una chaqueta impermeable porque está lloviendo y antes de comenzar el día pues hay que hacerlo. Y además de esto, nunca está de más un paraguas, porque así es la vida en Inglaterra, amigos. Llueve a cántaros. Aquí lo especial es un día soleado y ni siquiera en verano, en la época que estamos actualmente, hay sol. Ayer tuvimos suerte. Si vieron el video anterior, primeras impresiones, habrán visto que fue un día maravilloso, soleado, bonito. Pero hoy pues ya no tuvimos la misma suerte, así que bueno, nos toca grabar este video como un día normal para todos los ingleses y es con lluvia. Vamos a ver qué hacen, cómo se desarrolla la vida, porque normalmente en países donde la lluvia no es habitual, la gente suele dejar para hacer sus cosas más importantes un día donde no llueva, para no salir de casa si no es necesario, o tratar de hacer lo mínimo posible esos días de lluvia. Pero aquí seguramente, como es parte de la rutina, pues no pospondrán las cosas porque simplemente todos los días va a ser igual. Vamos a descubrir eso en este video. Bienvenido a mi país. Bueno, miren, y que logro notar que hay gente que no lleva paraguas. Miren, simplemente llevan como sus gorras puestas esos dos chicos y sus chaquetas. Andan en shorts. Este chico también anda en shorts, con su gorra, sin paraguas. Obviamente que vamos a ver seguramente gente con paraguas, porque esta es una ciudad muy turística. Miren, ahí vienen estas otras tres personas sin paraguas, sin impermeable, sin chaqueta. Miren, estamos justo en la calle de nuestro hospedaje, que es la zona de Paddington. Esta es la zona residencial donde nos estamos hospedando, en un hotel que luce justamente como estas casas muy inglesas. Miren, con mucho carácter, con mucha personalidad. Eso sí, son en el interior un poco viejas. El hotel, a pesar de que estoy pagando un dineral, y si quieren saber cuánto estoy pagando tienen que verse el video anterior, pues el hotel no es que sea nada del otro mundo. El baño está bastante deteriorado, el agua del lavamanos no baja, la verdad es que está bastante... Nos dimos cuenta ya hoy de eso. Buenos días, Hola. Princesa. ¿Cómo está? ¿Cómo está la mamá del dragón? Muy bien. ¿Cómo amaneces? Bien, bien. Hoy te tuve que dar un grab, Sí, amanecí un como con... puro pan, porque le estaban dando ganas de vomitar. Sentí el estómago revuelto y yo dije, esto no va a funcionar así el resto del día, dame algo. Y tenía un Grab, qué bueno que tenga esas fajitas. Y mira, perfecto, me Pero tomé un grab solo, o sea, no era el puro pan. Sí, pero no fue uno solo, ¿viste? Me comí como tres. ¿Ah, sí? Sí. Pero Está llena. ha sido como la única forma que has encontrado para contrarrestar esas ganas de vómito matutinas, ¿verdad? Sí, que no he tenido muchas, la verdad, pero sí, me está como empezando a dar y yo pensé que iba a tener de esos embarazos que dicen benditos. Aquí tienen que estar pendientes del suelo, porque como ustedes no están acostumbrados a la dirección que vienen los autos acá, porque se maneja del lado derecho del auto y del lado izquierdo de la carretera, pues aquí colocan para que pilles de qué lado vienen los autos. Entonces te dicen, mire a la izquierda para ver si vienen autos antes de cruzar. Y en este caso, pues al contrario, ¿no? Pero es algo que noté que lo hacen allí. Nadie anda con su paraguas puesto. También la lloviznita que está hoy está bastante suavecita. Miren, yo creo que ya dejó de llover lo suficiente como para quitarme la capucha y parecer un poco más inglés sin taparme. Pero miren, les iba a comentar que nosotros no vamos a comer ahorita. Bueno, digo, no vamos a desayunar, corrijo, porque son 1:30 de la tarde. Nos levantamos bastante tarde. Bueno, yo me levanté como a las 10 de la mañana. Ayer nos acostamos bastante tarde, pero Angie necesita descansar mucho más tiempo. Se agota más rápido por lo del embarazo. Tengo que dejar que descanse más horas, así que nos levantamos muy tarde. No vamos a poder desayunar hoy, pero voy a ver si en los próximos días podemos desayunar y poderles mostrar el desayuno típico inglés para que ustedes vean pues cómo desayunan. Si eso pasó, lo van a ver a continuación antes de nosotros entrar a la estación. De los lugares típicos para desayunar aquí en Inglaterra. Miren, esto es muy básico de ver aquí, que coloquen el agua caliente aquí para prepararte tu propio té. Esto es súper típico. Miren, esto es básico que tengan también para servirte una cervecita. A este tipo de lugares se les conoce como Wetherspoon. Así es el nombre que tienen que poner en internet si quieren visitar uno realmente típico, porque hay por todo el país. Y por supuesto que nosotros lo que vamos a comer es el típico desayuno
inglés. Vamos a comer eso, a ver qué es lo que tiene de delicioso, porque justamente ayer cuando estuvimos, porque esto está sucediendo al día siguiente de vernos con Patrick, aunque yo tenga la misma ropa, menos mal que esto todavía no da para que ustedes puedan oler. Patrick nos recomendó qué es lo que debíamos comer, porque yo le pregunté, mira, ¿cuál es la comida que tú más extrañas cuando estás fuera de tu país por mucho tiempo? Y me dijo, el desayuno típico inglés. Es una delicia, o sea, de verdad, no es por ser inglés, pero de las pocas cosas que tenemos sabrosas para comer, el desayuno inglés para mí es lo más delicioso del mundo. Entonces vamos a probar a ver qué tal es el desayuno inglés y vamos a ver cuánto cuesta y qué es lo que trae. Aquí, por ejemplo, el desayuno se sirve de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Vean esto, más o menos así tiene que lucir nuestro plato. Miren, aquí pasamos por los propios extranjeros. Como se ve que no sabemos nada. El Miren, muchacho, ¿están listos para ordenar? Y nosotros sí, claro. sí, y nosotros, ¿cuándo será que esta gente viene para pedir? Your breakfast is just on the back there. Thank you. Miren, ese chico nos dijo, si están listos entonces para desayunar, ustedes lo que tienen que hacer es que con el número de mesa que está justo aquí en la esquinita, que en este caso es el 502, ustedes van hasta la barra, piden lo que quieren y bueno, ya después se les trae. Así que bueno, él nos trajo de todas maneras el menú como para que lo fuésemos viendo, pero ya yo tengo muy claro lo que va a pedir. Miren, en cuanto a los precios, no son nada caros comparado con pues otras comidas en cualquier otro sitio. Fíjense que la verdad es que es un desayuno muy, pero muy completo y grande. Y el más grande te vale 7 libras 43. El normal, el tradicional, te vale 5.75. La diferencia es que trae doble de cada ingrediente. Y que uno trae mushrooms, o sea, champiñones, y el otro no. Yo me voy a pedir el tradicional breakfast. A ver qué tal. Y ese vale 5.75. Interesante estos lugares es que tienen estas maquinitas, tipo de estas de casino, aquí para que la gente juegue. Y pues mientras que desayuna te echas un juego, porque esto también es un pub y entonces tú puedes venir también en las noches a echarte una cerveza o en el día, no importa la hora. Son sitios enormes, tienen muchísimo espacio y parecen como una especie de club, de bar, de todo un poco. La verdad es que es bastante raro. Mire, me dieron una taza porque me pedí un té, ¿no? Entonces es refill, o sea, tú compras un té y ya después es refill. Entonces, como les mostré antes, miren, aquí tienen la máquina de agua caliente y después tienen la máquina aquí que es para pues que ustedes agarren lo que van a necesitar, o sea, lo que van a consumir. En este caso, miren, tenemos café y también tenemos lo que es el tea water, que es esta de aquí. O lo que en este caso los ingleses hacen es agarrar agua caliente de esta máquina. Aquí tienen los sobrecitos de té y simplemente pues van a agarrar agua caliente, su sobrecito de té y se lo preparan. Ahora, clásico como se lo toma un inglés es echarle leche, que la tenemos aquí. Así que eso es lo que vamos a hacer. Yo no sé preparar té. El té que se toma con leche es el té negro. Ellos tienen que echarle leche porque sí. Obviamente habrá gustos y habrá gente que se lo toma sin la leche, pero lo habitual es que se lo tomen con leche el té negro. También hay ingleses que prefieren el café por encima del té, pero toman ambas cosas. Por ejemplo, nos estaba comentando Patrick que su papá puede tomar hasta 5 o 6 veces té al día, pero por ejemplo en el desayuno te puede desayunar con un té y justamente después de acabarse el té se toma una taza de café. Bueno, armamos esto entonces, voy a colocar el agua, presionar hasta que se llene. Esta es la que yo quiero en mi casa, Dios, qué buena. Debe gastar bastante corriente, es lo único malo. Bueno, dependiendo lo fuerte que sea el té, 2 minutos, 3 minutos, todo dependiendo qué tan fuerte les guste. Pero mientras más fuerte el té, menos tiempo se deja, porque si no se pone muy amargo. Y miren, ya agarra un color rapidito. No han pasado ni mira. 10 segundos y ya botó bastante. Entonces yo creo que con que lo dejemos 1 minuto y medio, hasta yo creo que más que suficiente. Solo hay 2 opciones, ese o este que se llama English Breakfast descafeinado. Luego hay azúcar y para menear y más nada. Y vamos a investigar qué es esto, porque no tengo ni idea qué es. Yo creo que eso es crema, ¿no? No sé, dice que es oat, avena, luego dice plant-based y luego atrás dice que es como aceite. Dice bebida de avena y luego entre los ingredientes dice que aceite de... Debe ser algún otro tipo de bebida. ¿Será que es para aderezar? No sé. Vamos a llevarlo a la mesa para investigar. Y ahora aquí no sé si es presionar o que se pierde la leche, no tengo ni idea. Ahí está. Ahí está. Dicen que solamente es un poquito. Ahí va. Exacto, Patri dijo, eso es un toquecito de leche nada más. Vean aquí. Miren cómo agarra color. Lo voy a mezclar, miren, no tiene... Sí, luce como el que una vez me tomé en India. Tiene buen color, ahora bueno, vamos a echarle la azuquita y a probar. Ahora, ojalá que después Patrick vea este video y vea qué tal lo hicimos por nuestra preparación, porque él nos dijo, les va a tocar prepararse el té a ustedes. Ahora vamos a echarle azuquita. No me acuerdo si Patrick me dijo que era común echarle azúcar o no. Creo que sí, o sea, depende de los gustos de la persona. Es primera vez, no nos presiones, Patrick. Yo no soy muy de tés, de cafés, de nada de eso. Huele a té. Lo que sí es que tal vez no le hubiese echado tanta agua, porque vi que cuando se echó la leche echó un poquitico de agua. ¿Saben cómo son esas máquinas?
Tal vez lo hubiese hecho un pelín más concentrado. A ver, esto está calientísimo, vamos a probarlo. Téngame paciencia que después me quemo yo. Está rico, sí, está suavecito. Ey, pero qué rapidez. Traditional breakfast. Here. Miren, cualquier sazonador nos dijeron que estaba al final de la barra allá adentro. ¿Qué tal el té? Está sabroso, a mí me gustó. Está suavecito. Me gusta, sí me gusta. Lo que le hace falta creo que es un poquito más de azúcar. Y bueno, ahora entiendo el tema del por qué toman tanto té, porque es que recordemos que el clima aquí es frío casi que todos los días. Entonces, para un clima así de frío, lo mejor es calentarse ¿Y te digo algo? y calentarse con té. Como también el té tiene cafeína. Exacto, porque en Me realidad el té... supo como cafecito. No, pero sí tiene ese saborcito a té. A té. A té. Lo que pasa es que se lo esconde un poco la leche. Esta tradición del té se la llevaron para todos lados del mundo y, por ejemplo, en India también tienen la tradición de tomar este té porque los ingleses estuvieron por allá. Bueno, los ingleses estuvieron en todos lados, ¿verdad? Básicamente es eso. Pero les muestro entonces el desayuno. Esto es el típico desayuno inglés. Básicamente es tocineta, huevos, papa rallada, frita, frijoles blancos, salchicha, tostada. Y este es el que yo me pedí. Pero había otra versión que traía champiñones. Hay otra versión que trae también tomate. Como este que está aquí, que es el de Angie. Angie que es te la pidió. versión vegetariana. Exacto, Angie Y se tiene pidió más cosas. el vegetariano. ¿Qué trae? Creo que trae lo mismo que tú, excepto la tocineta. Mis salchichas son veganas. Y de extra trae lo que dijiste, champiñones y medio tomate. Exacto. Extraño. Esto sería un desayuno más completo, el full English breakfast. Yo esta versión no me la pedí porque yo no, champiñones no me gusta y los tomates tampoco, así que ¿para qué? No, y además que el otro te traía dos de todo. Exacto. Dos salchichas, doble huevo, doble bacon y... Y ya de por sí, imagínense eso, exacto, el No full. compramos También además de desayuno. traer el tomate y el champiñón, te trae doble huevo, doble de estas papas, doble tocineta, doble de tostada, doble de salchicha. Y ya esto es demasiado para mí. Y solo para que ustedes vean, este es el desayuno americano, que pues también es herencia de los ingleses. Y fíjense que la diferencia es las panquecas básicamente y los frijoles que no los tiene. Ahora, yo no sé cómo se come eso, o sea, en el sentido de la posición, ¿no? Orden o mezcla. El orden, las mezclas, exacto. O bueno, yo normalmente suelo comer así, pues. Miren, el huevito le dejan la amarilla así suavecita. Primero comer eso ahí. Miren, este tocino está delicioso. No es como el tocino que normalmente el bacon... Eso te iba a decir, es diferente que el de mi mamá. no es como el bacon americano tradicional. Grasoso. Es delicioso, tiene bastante sabor. Se ve que tiene más carne, más saludable. Qué delicioso está. No sé si haya otro ingrediente que supere el sabor del bacon este. Oh, Vamos a ver los frijoles. ya déjame probarlo con chile. Tienen como salsa de tomate. Van bañados como en una salsa de tomate ketchup, como algo así más diluida. Me sabe así como medio dulcita, como de Sí, tomate. es que son carotas blancas, frijoles blancos, con esa salsa. No me desagrada, pero tampoco es algo que yo te voy a pedir. Sí, no. Vamos a ver la salchicha. Está rica, pero le falta sabor a comparación del tocino. No, mira, está especial. O sea, la mía está buena, pero la muy buena el intensidad tocino. del sabor está demasiado intenso el tocino. ¿Tiene más sabor que la tuya? Tiene más sabor la de Angie que la mía, ¿sí? Tiene mucho sabor. Está muy buena. ¿Será que se equivocaron? No. Ahora, vamos a ver la papa. Estas papas ya las hemos probado en Estados Unidos porque el desayuno americano también las trae. Bueno, deliciosa. Queda crunchy por fuera y suavecita, cremosita por dentro. Ahora entiendo a Patrick. Y obviamente aquí es dependiendo de los gustos y el lugar donde ustedes coman, porque así como en sus países donde venden la comida típica, hay lugares donde se vende mejor que otra, su experiencia va a depender del lugar que escojan para probarla. Entonces a lo mejor pueden tener una mala experiencia o una buena experiencia. Obviamente que a lo mejor la salchicha en otro lado será brutal y aquí lo brutal es el bacon, o en otro lado que todo es demasiado delicioso. Al desayuno inglés le puedo dar de 10, le puedo dar 7. Le voy a dar 7 porque la salchicha no tiene gran sabor y porque los frijoles quizás no son mis favoritos con ese sabor entre dulce y salado. Pero un 7.5 yo creo que está bueno. muy bien. Continuamos con este video. Va a ver. Por eso les recomiendo muchísimo que lo primero que tienen que hacer, antes que inclusive de llegar al sitio donde van a estar, es adquirir una eSIM o la Fly. ¿Por qué? Porque te va a permitir estar conectado al 100% y poder hacer todo lo que hoy en día hacemos cuando estamos de viaje con internet. Es como cargar el pasaporte. O sea, tener internet hoy en día es cargar el pasaporte en el bolsillo. Sí, así es. Nada más háganse una idea que ellos están presentes en 200 destinos. Así es, y más de 140 de esos 200 destinos tienen datos ilimitados, es decir, que nunca se les van a acabar. Pueden adquirir el plan que mejor se adapte a ustedes por las grandes ventajas que tiene Olafly, como por ejemplo que pueden adquirir desde un día hasta 90 días con acceso a internet, dependiendo de la cantidad de tiempo que vayan a pasar en ese lugar en específico. También tienen la posibilidad de compartir una cantidad limitada de datos a otra persona que tal vez no tenga el plan. Son solo ventajas que te ofrecen las eSIM de Olafly y adquirirlas es súper fácil. Miren, ustedes se meten antes de que viajen para que tengan esa ventaja. Se meten a Olafly a través del enlace que
les dejo en la descripción. Usan mi código promocional, eso sí es muy importante, Gabriel Herrera, porque a través de ese código les van a dar un descuento exclusivo. Se van a ahorrar dinerito. Eligen el mejor plan que se adapte a ustedes, dependiendo del destino al que vayan a ir, y les va a llegar un correo electrónico con un código QR. Escanean ese código QR, eso sí, verificando la compatibilidad de los dispositivos con que lo vayan a hacer, ¿ok? Verifiquen eso primero, escanean el código QR, activan la eSIM y listo, van a estar conectados al momento de aterrizar, teniendo internet. Miren, aquí el periódico London Business Newspaper es como gratis, no sé, está ahí como para que lo tomen, no sé, o alguien está vendiéndolo, no lo sé. Aquí hay un poco de Boys Scouts y se van como de excursión, porque miren, tienen de todo empacado allí. Ah, miren esto, no se los mostré ayer. Pueden pagar con sus teléfonos, simplemente con la tarjeta que tienen asociada a su teléfono, pueden pasarlo ahí sin necesidad de una aplicación adicional. Simplemente pasan con el teléfono y listo. Aquí, bueno, ellos están pasando, vamos a esperar que son un grupo grande. Like within zone 1 and 2, it's probably going to be about £6.70. Ok. Anything else? These ones? Miren, ahí nos está explicando el señor Freddy, que trabaja aquí en el metro, que un billete sencillo, comprarlo en la máquina, te cuesta 6 libras 70. Pero si lo pagas a través de tu teléfono con la tarjeta, te cuesta 2.80, un cambio brutal. O sea, te ahorras prácticamente, ¿qué? Como la mitad, más o menos. Y eso en el caso de los tickets de solo un uso, pero está el ticket que puedes utilizar todo el día, que también debe ser algo parecido. Este precio también lo puedes poder pagar si compras la tarjeta Oyster, pero también para qué vale la pena la tarjeta si tienes en el teléfono. Esto es para el caso de las personas que tal vez, no sé, una persona de tercera edad que no tenga un teléfono o no entienda o no lo tenga configurado, vale la pena comprar la Oyster porque te va a salir en los 2.80, pero de resto es mejor el teléfono. Bueno, a ver, vamos a hacer la prueba, miren. Simplemente es mi tarjeta asociada y ¡pum! Me da pase. Esto es maravilloso, ni siquiera tengo que descargarme una aplicación. Por ejemplo, en Japón nos pasó que tuvimos que bajar la tarjeta Suica y tener la Suica ahí en el teléfono. Pero aquí no, aquí simplemente con tu tarjeta y te lo descuentan directamente. Esto es maravilloso. Bueno, miren, utilizar el metro aquí es bastante sencillo, está muy bien delimitado, funciona bastante bien, la gente lo utiliza muchísimo. Es el principal medio de transporte público de la ciudad de Londres y es lo que vamos a utilizar. Bueno, aquí para que tengan una idea de lo grande que es el sistema de metro acá en Londres, miren eso, miren cuántas líneas paradas y demás. En total, en la actualidad, aquí en Londres hay 11 líneas de metro, amigos míos. El metro es bastante ordenado, limpio, quizás no es el más moderno de todos, pero está bien, lo usa mucha gente, tiene aire acondicionado y así hemos llegado rápidamente a nuestra estación. Miren, por cierto, les comento acerca de los precios. Como vieron, un billete individual comprado en máquina, 6.70. Si lo compras con el teléfono, 2.80. Si compras el pase mensual, depende de la zona que compres. Está la zona 1 y 2, de la 1 a la 3, pero por ejemplo, te va a empezar desde la zona 1 y 2 a partir de 164 libras esterlinas. Ya para cuando compras la zona más amplia, que es la zona de la 1 a la 6, te salen 299 libras. Y así, bueno, varía dependiendo de la zona. Bueno, aquí para salir hacemos la misma modalidad, simplemente presentan la misma tarjeta y listo. Bueno, y como esto está lleno de turistas, ponen pancartas aquí para que puedas llegar desde la estación a los pues monumentos más importantes. En este caso es el Palacio de Buckingham, que lo tenemos muy cerquita, que para allá vamos a ir a mostrarles algunas cositas. Y bueno, está súper bien, ¿no? Así nos ahorramos esa lluviecita que estaba cayendo porque ya dejó de llover. Y esto es así, amigos, llueve, escampa, llueve, escampa, llueve, escampa. Miren, la ciudad es preciosísima. La verdad es que tiene muchos contrastes, como ya les había estado mencionando en el video anterior. Vean que hay muchos edificios modernos y entre lo moderno podemos conseguir pues edificios muy clásicos. Miren, por cierto, hablándoles acerca de comida, les tengo que comentar que Inglaterra es el país con más obesos del Reino Unido. ¿Han oído hablar acerca del fish and chips? Eso es una comida súper típica aquí, obviamente todo frito. Es básico que cualquier inglés pues te coma un platillo de estos todos los días, de ser necesario, pero está muy presente en su dieta. Así que esto pues hace que tengan altos niveles de obesidad con respecto a otros países del Reino Unido. Y aunque a simple vista no nos parezca cuando veamos hacia la gente caminar por allí, los datos son, la verdad, bastante fuertes, ¿eh? O sea, entre el 2022 y el 2023, aproximadamente el 64% de los adultos en Inglaterra estaban clasificados con sobrepeso u obesos y un 26.2% vivían con obesidad.
las emblemáticas casetas de teléfono de Londres, que actualmente, miren, son básicamente un basurero. No se utilizan, miren, prácticamente están todas. Esta está bonita, Esta está bonita y limpia. Hemos visto unas cosas terribles en estas casetas. Y es que, aunque son un emblema ya de la ciudad, yo creo que hasta se han vuelto un problema para los londinenses, porque afea la ciudad inmensamente la mayoría de ellas. Porque miren, hemos encontrado hasta heces humanas dentro de las casetillas en un estado lamentable. No todas son muy bonitas, realmente para la foto salen bien. Y bueno, no es porque los londinenses en sí no tengan un sistema de basura, miren, tienen todo bien cronometrado, tanto para la basura de reciclaje como para la basura normal. Aquí están los horarios y todo, así que siguen un cronograma en ese aspecto. Miren, alguna curiosidad de la vida aquí diaria. Existen 30.000 John Smith en Inglaterra, solo acá en Inglaterra. O sea, decir aquí John Smith es como cuando nosotros decimos, y esto cambiará de país a país y ya ustedes me lo comentarán, decir menganito o fulanito. O sea, decir como cualquiera, pues. Y es que existen infinidad de personajes que hacen referencia a este nombre, y entre los apellidos más usuales están Smith, Jones, Taylor y Brown. Pero bueno, han habido algunos cambios en algunas casetas. Miren esta más moderna, ya no hay esa encerrona. Es precisamente por ese problema, porque como son cerradas la gente hace desastre. ¿Funciona? Así, mire, inserte coins, vale, mínimo dice 1 libra esterlina. Lo bueno es que esta gente sabe del mal clima y le ponen su techito. No está cerrado, pero tiene su techito para que tú te quedes aquí haciendo tu llamada con comodidad. Miren, 1 libra, que por cierto es una monedita de esta que trae la cara de la reina, aunque se pueden conseguir ya del rey. Dependiendo de la moneda que tomen, en el año en el que fue acuñada, van a haber cambios en la reina, porque dependiendo del año de acuñación, actualizan la silueta de la reina. ¿Qué tal? ¿Sabían esto? Una curiosidad ahí para que estén atentos a las moneditas. Pero con una moneda de estas, mínimamente, es que pueden usar ese teléfono allí. Pero bueno, ya yo me imagino que prácticamente nadie utilizará esto. Yo creo que nadie en el mundo ya utiliza una caseta de teléfono. Pero fue una manera, a lo mejor, en algún tiempo, de poder solucionar el problema de las casetas cerradas para que la gente pues no haga destrozos, desastres dentro de ellas. Miren, para transportarnos vamos a utilizar esta vez el bus. Aquí está la parada. Vamos a ver, confirmar que aquí pasa el que necesitamos. Es el número 24, ahí está. El número 24 pasa las 24 horas del día. ¿Qué? ¿En serio? Cada 8 a 12 minutos, de 12 a 16 minutos, dependiendo del día. Sí, 24 horas disponibles. Todos los días, las 24 horas del día. ¿Qué tal? Esto es primera vez que yo lo veo. ¡Wow! Bueno, vamos a ver cómo podemos pasar. Justo ahí viene el autobús. Es ese de 2 pisos y vamos a probar por primera vez un bus de 2 pisos aquí en Londres. Miren, yo voy a pagar con mi teléfono. A ver qué tal. A ver si es el mismo método. Yo creo que sí. Todo el mundo está pagando con su teléfono. ¡Yes! ¡Qué genial está esto! Miren, y obviamente que me voy a ir para la parte de arriba. Esta es la parte de abajo. Y vamos a subir. ¡Y qué brutal! Ay, me hubiese gustado ese asiento de allí. Pero bueno, miren, esta es la parte de arriba del bus. ¡Qué brutal! Nuestra primera vez en un bus. Bueno, mientras que recorremos un poco de la ciudad, les comento que aquí en Londres viven casi 9 millones de personas y alrededor de 4 millones más si sumamos su área metropolitana. Además, es la ciudad más cosmopolita de Europa y una de las ciudades más cosmopolita del mundo. Ha sido sede olímpica en 3 ocasiones, celebrado acá en la ciudad de Londres en 1948 y en 2012. No sé si se están fijando que el autobús va por el lado izquierdo, ¿no? Fíjense que tenemos pegadito esta parte de la acera y a pesar de que esta es una calle de doble vía, el autobús va siempre del lado izquierdo en vez del derecho, que en la mayoría de nuestros países, por lo menos de Latinoamérica y en la mayoría de los que ustedes me están viendo, pues conducen del lado contrario. Amigos, y al fin estamos aquí. Algo muy característico de la vida de los londinenses, de los ingleses, es con orgullo su rey, en este caso. Y con él, el gran palacio de Buckingham. O bueno, el gran pequeño palacio de Buckingham, porque debo confesar que es más pequeño de la inmensidad que imaginaba.
La verdad es que en cámara no sé si lo llegan a ver grande o pequeño, pero es muy pequeño. Pensarán que es grande, pero es muy pequeño. He visto hasta bibliotecas de países muchísimo más grandes que el Palacio de Buckingham. No digo que no sea precioso, que no sea hermoso, que no sea imponente, pero es más chiquito de lo que imaginaba. El palacio, originalmente conocido como Buckingham House, era en un principio un petit hotel construido para John Sheffield, el primer duque de Buckingham, y Norman Bay en 1703. La casa fue vendida por su hijo al rey Jorge III en 1762. Se pensó utilizar el edificio como residencia privada para la familia real, particularmente para la reina Carlota. Mientras tanto, el Palacio de St. James se seguiría usando como residencia oficial y ceremonial del rey. Durante la Primera Guerra Mundial, el palacio, por entonces residencia del rey Jorge V y la reina María, no fue bombardeado. Los objetos de mayor valor de la Royal Collection fueron evacuados a Windsor, pero la familia real se quedó en Londres. El mayor cambio de la vida en palacio durante la guerra fue la persuasión que hizo el gobierno sobre el rey para que cerrara la bodega y se abstuviese de beber alcohol con el fin de dar un buen ejemplo a las clases bajas supuestamente alcoholizadas. Ahora, esta suerte que tuvo durante la Primera Guerra Mundial no la tendría durante la Segunda Guerra Mundial, ya que el palacio sí sufrió daños durante esta. Fue bombardeado en más de 7 ocasiones, ya que los nazis pensaban que demoler el palacio desmoralizaría a la nación. Una bomba cayó en el patio interior, mientras los reyes Jorge VI e Isabel estaban en él. Aunque si bien hubo daños materiales, no los hubo personales. Sin embargo, estaba expresamente prohibido relatar esos hechos públicos. El bombardeo más serio fue el que destrozó la Capilla Real en 1940. En julio del 2021, por primera vez en su historia, Isabel II abrió al público los jardines del palacio para que los visitantes pudieran pasearse por los mismos hasta el 19 de septiembre del año 2021. Y bueno, por ejemplo, así luce un día domingo los alrededores del palacio. Toda la redoma está totalmente cerrada para pasos vehiculares y tenemos la oportunidad de andar libremente para allá y para acá sin necesidad de temer a los vehículos. Yo no sé por qué este carro está pasando, yo creo que está más perdido que el hijo de Limber, porque es el único carro que está acá adentro. Yo creo que es que pasó y ni se dio cuenta, pero realmente miren, esto está totalmente abarrotado de personas y tienen vallas, como ustedes lo pueden ver, cerrando el paso. Aquí está la glorieta, la redoma bien hermosa con su ángel dorado, la entrada del parque justo allá que estuvimos viendo en el primer video de primeras impresiones que ya lo tienen publicado. Y este es el ambiente que se vive un domingo en la tarde en Londres frente al Palacio de Buckingham. Amigos, y llegamos al famosísimo Big Ben aquí en Londres. No podíamos dejar de pasar en este video de Así es la vida por este famosísimo sitio, además símbolo de los londinenses, de los ingleses, orgullo de esta tierra. Es precisamente Big Ben con el que se le conoce a la gran campana del reloj situada en el lado noroeste del Palacio de Westminster, la sede del Parlamento del Reino Unido. Popularmente, por extensión, se utiliza también este nombre para el reloj de la torre. Su nombre oficial era Clock Tower, Torre del Reloj, hasta que el 26 de junio del 2012, en honor al jubileo de diamante de la reina Isabel II, se decidió que la torre pasaría a llamarse Elizabeth Tower, la Torre de Isabel. La torre alberga el reloj de 4 caras más grande del mundo y es la 14ª torre de reloj más alta del planeta. La torre se completó en 1858 y el reloj comenzó a funcionar el 7 de septiembre de 1859. Es un ícono cultural británico, ya que es uno de los símbolos más prominentes de Reino Unido y frecuentemente aparece como plano de establecimiento en películas, series de televisión, programas o documentales ambientados acá en Londres. Justamente son las 7 en punto de la tarde y el reloj suena las campanadas. Bueno, aquí tenemos una toma más de cerca de todo el edificio que comprende el Parlamento. Miren allá la bandera del Reino Unido al fondo, miren qué belleza. La torre está asentada sobre una base de hormigón de 15 metros de lado y 3 metros de espesor.
con una profundidad de 4 metros bajo el nivel del suelo. Los 4 relojes están situados a 55 metros de altura. El volumen estimado del interior de la torre es de unos 4.650 metros cúbicos y esta tiene un peso próximo a las 8.667 toneladas. A pesar de ser una de las atracciones turísticas más famosas del mundo, el interior de la torre no está abierto a visitantes extranjeros y los residentes del Reino Unido pueden solicitar una visita con antelación a través del Parlamento. Aunque recientemente han abierto visitas turísticas, pero son muy limitadas. La torre no tiene ascensor, por lo que visitantes deberán subir 334 escalones hasta la parte superior. Por cierto, a propósito que estábamos viendo el Big Ben hace un momento, cuando nos referimos al Big Ben creemos que estamos hablando acerca de la torre como tal del reloj, pero no, realmente el Big Ben se refiere a la campana que está dentro, que es la que ustedes escuchan a ciertas horas. Nada más la campana pesa 14 toneladas. Una locura. Miren, hicimos una pequeña parada en una ciudad bastante particular que ya yo se las voy a mostrar mucho más adelante de la serie, pero a mí me pareció muy importante meter a este hombre en parte de este video porque cómo conocer la vida de los ingleses en general, que teniendo pues la opinión de un inglés de pura cepa. Un inglés de pura cepa que ya se volvió un poco latino, pero que sigo siendo inglés. Un poco venezolano. Sí, sigue aquí. Bueno, para los que no conocen, él es Patrick, él es un mancherense. Mancunian en inglés, ¿no? En inglés. Mancunian. En español podríamos decir mancuniano, ¿no? Eso me suena bien. Pero Mancunian. él es un pues inglés que se fue a recorrer el mundo, sobre todo a Venezuela, y pues se ganó el cariño y el corazón de los venezolanos por recorrer el país entero. Y pues qué mejor que él, que habla un español perfecto, como se pueden dar cuenta, para contarnos algunos detalles acerca de la vida de las personas aquí. Y es lo que vamos a hacer. Por eso ustedes van a ver algunos clips de algunas escenas en las que él nos va a estar explicando algunas cositas de la vida diaria aquí. Pero su participación también la van a ver en el video en su ciudad, en Manchester. Así que vamos a ver qué tal, qué tiene este hombre para contarnos. Vamos. Mira, ¿tú tomas agua solo sparkling o también tomas de la normal? Yo tomo de todo. Pero mira, si te quita la sed eso. Yo nunca me he acostumbrado, la verdad. ¿Sabes que solo fue este año? Comencé a tomarlo. ¿Ah, sí? Sí. No es una Como que costumbre. sientes que estás tomando algo. Claro, que más no sea allá solo que no- agua, ¿sabes? ok. Como que si no quieres beber, sensación es diferente porque te da una buena sensación, ¿no? Pero usualmente el inglés te bebes agua normal. Ay, no, es cualquier cosa. Cualquier cosa. Nosotros no somos tan intensos así. La bebida alcohólica que más consumen, ¿cuál podrías decir? Cerveza, pero tomamos de todo. ¿Alguna Pero la marca favorita? Es que la cerveza tomamos mucho como artesanal, ¿sabes? Como que Sí, del grifo. es zambitas. Ok. No una botellita o una pinta, más de medio litro. Mira, y más de chamo que suelen tomar. Que normalmente uno de chamo recién salido del colegio toma Sidra. sidra. Y nos da risa. Yo veo a gente en otros países tomando sidra. Es como que eso Te da es lo que toman los chamitos en el parque. Ok. A los 15, pues. Ok. Miren, algo que no me gusta de Reino Unido, en este caso Inglaterra, los precios, amigos. Miren, esto fue lo que pagamos por nuestra mesa, picoteando cositas, 182 libras. Mira, esto es Bienvenido mucho. a mi país, hermano. Bienvenido a mi país. Mira, ¿esto es mucho o poco dinero para el inglés? A ver, yo diría que aún así es mucho. Aún así es mucho. Yo creo. No es un sitio donde vendría la media de las personas. No. No, bueno, yo siento que muchas personas podrían venir aquí. Pero Ok. yo siento que es caro. ¿Vendría Estar aquí. seguido a un sitio así? Tal vez. Tal vez. Pero es como, no sé, yo pasé unos años fuera y siento que subieron los precios muchísimo. Sí. Y un tema principal fue por el Brexit, ¿no? Ok. Entonces, ¿Crees que eso se afectó nota- muchísimo en la economía? Se nota la diferencia. O sea, yo pasé 2 años sin ir, volví y los precios habían subido 50-60%. ¿Qué crees que es lo que ha subido más? ¿La comida? ¿La vivienda? ¿Los servicios? ¿Qué? Podría decirte, porque no paso mucho tiempo aquí, lo siento que todo. La vivienda sí ha subido muchísimo. Ya es casi imposible comprar vivienda aquí. Ok. ¿Tú crees que eso es lo que le pesa más al bolsillo hoy en día a un inglés? Sí. Es muy duro. No entiendo dónde. Mire, señor Patrick, y después de una comidita así, una picadera como la que hicimos, ¿qué es lo que hace después el inglés? Si fuese un día entre semana, ¿se va directo a casa o sigue la rumba en la calle? Lo que hacemos mejor los ingleses. ¿Qué Tomamos. haces? Tomar.
Es como siempre, hermano. Como siempre. O sea, No después, importa el día, no importa el día. después de un lugar así, se van a beber. Voy a hacer, sí. ¿Sí? O directo al pobre este del trabajo también, ¿eh? Oh, ok. Pero O sea, si es fin de semana, Sin ni comer, o sea, directo al pobre, ¿no? ¿en serio? ¿Y hasta Eso qué pasa. hora? Eso depende, eso depende. Y sin Porque importar- también comenzamos temprano también. Ok. Pero sin importar si tienes trabajo al día siguiente, se pueden quedar tarde, muy tarde en el pub. Eso pasa, ¿Sí? suele pasar. Sí. Pero y como si nada, después al día siguiente en el trabajo, como que no pasó nada. Bueno, igual sufrimos, ¿eh? Pero, pero hay que trabajar. ¿Y los jefes son condescendientes? No, los jefes están en el pub contigo. Eso está mejor. La entrevista. Y nos vinimos a lo que dijo Patrick, que se venían los ingleses. A beber. A beber. A beber. No puede faltar la experiencia inglesa, ¿no? Es verdad, completa. Estamos flipando aquí con un trago que nos ha creado Gabriela. Hola. Mira, ¿cómo se llama el trago? No tiene nombre todavía. Todavía está en fase. Está en fase todavía. Tengo el concepto, está todo listo, le falta el nombre. ¿Qué nombre le Pero- pondríamos? No sé, estaba pensando Maiquetía. Maiquetía. Estaba pensando porque ese sentimiento como que agridulce también, de llegar y de irse. Entonces, bueno, y si gano la competencia, pues entro por Maiquetía, ¿no? Miren, es que Gabriela va a competir en un concurso que está haciendo diplomático. Una Y competencia de coctelería. este es el trago que ella pues creó y va a entrar en competencia por el premio de ir a Venezuela. Una semana. Una Que lo voy a semana. hacer un mes, porque si voy no me regreso, ¿eh? Claro. Bueno, mucho éxito para ti. Gracias. Que salga todo excelente porque ese trago está 20 puntos. Mire, entre más alcohol toma esta gente, más interesantes se ponen las conversaciones. Eso es sin alcohol, para que no nos Está verdad, ¿eh? Es verdad. Mira, algo estábamos hablando acerca de... Tú me estabas preguntando que... ¿Qué era cifrino? ¿Qué era cifrino? Y yo tratando de explicar qué es cifrino y tal, no sé qué. Llegó la conversación en la que Angie dijo, bueno, a lo mejor es lo que ustedes le llaman posh. Posh. Y yo ahorita estoy cayendo en cuenta que a la esposa de David Beckham le decían o le dicen todavía posh. Ajá, sí. Es por eso. Sí, claro, porque su nombre es Victoria. Su nombre no es Posh. Justamente- Porque era Posh. Porque O era es cifrina en este caso. Posh. Sí, pero todavía no sabemos si es la- Creemos que sea exactamente la misma cosa. Porque para ustedes posh es qué? ¿Cómo lo dirías? Sí, tiene que ver con dinero, pero no Como solo una rica eso, de como cuna. Su clase social, si naciste en ese mundo, escuela privada, universidad de Cambridge, ¿sabes? Su padre trabaja en un banco, tiene los contactos, juega al golf, ¿sabes? Ese es su día a día. Ese es su día a día. De un posh. Ok, Sí, porque ok. puedes tener dinero y no ser posh. Ok. Ahora me pregunto exactamente cómo es el cifrino, ¿no? Porque creo que es relacionado, pero no es igual. Es verdad, tiene algo que ver, pero no bien así como tú lo dices, porque pueden haber cifrinos que no hagan nada de lo que dices. Igual son cifrinos. Exactamente. ¿Ves? Pero los posh Hacen es igual eso. que los cifrinos, pero se nota ya desde lejos. Ok. Se van es posh. Ah, vale, ok. Igual con los cifrinos, ¿no? No sé. No sé, puede ser. Pero es eso, en ese documental de David Beckham le están preguntando a Posh como que, bueno, ella está diciendo, no, yo no soy Posh, yo no Posh. Entonces David entra y dice, bueno, ¿qué carro manejaba tu papá? Y bueno, un Rolls Royce. Y él dice, bueno, ahí está la cosa, es Posh, ¿sabes? La dejó Por mal eso, ahí. por eso. Bueno, y alejado ya del centro de Londres, nos vinimos a 1 hora entre metro y tren que nos tomó llegar aquí. Estamos en un parque, son pues los jardines del observatorio de Greenwich y estamos en el distrito de Greenwich, que les estoy haciendo un video muy interesante que van a ver próximamente en mi canal acerca de este lugar, pero quiero aprovechar de mostrarles esta zona de acá, que es una zona un poco más residencial, donde vive más el local, fuera del bullicio del centro y donde vamos a poder ver un poquito más de la cotidianidad de las personas que viven en la capital londinense y aquellos que se quieren ahorrar un poco de dinero de vivir cerca del centro pero no en el centro, pues tienen también espacios muy bonitos como este, un gran jardín, grandes edificaciones. Miren esto para el disfrute, todo esto de aquí, justamente el observatorio está ahí al fondo y viene caminando por ahí. Miren esa guapa señorita, que esto es otro día por los caminos verdes y esa falda tan corta, mi chichi.
bueno, y hacía mejor clima, hay que aprovechar, porque es que yo no sé qué pensaba yo para dónde venía. Me trajo un montón de cosas cortas, así que para no repetir todos los días lo mismo, apenas hace un poquito de sol, estoy aprovechando, aunque está frío. Pero es que miren, ella siempre hace lo mismo. Ella es terca. Yo digo Es que ella es terca. yo veo el clima y dice Porque 22, 23, para mí eso es caliente, pero Año no 22, aprende, 23 no y aquí aprende de es sus igual. errores. No aprende de sus errores. Eso es un buen reel, ¿oíste? Eso es un buen reel. No lo sé. Temperaturas iguales, pero no se sienten iguales. O sea, pero miren, yo le dije a ella, mira, ya va a ser frío, llévate ropa, tú sufres de frío. Ella está en el desierto del Sahara, ha estado en el desierto del Sahara con frío, con un sol. Entonces, digo, llévate para arroparte, tú no puedes andar. Entonces no hace caso. Entonces cuando arma la maleta para Venezuela, que hacen 40 grados Celsius durante Puro todo el día, chorcito. ella se lleva puros suéteres gruesos. Yo pensé que ibas a decir, te llevas puros chores, puros chores. ¿Qué hace? O sea, no entiendo. Pero bueno, miren, vamos a pasear un poquito por esta zona para mostrarles también. Lo bueno, amigos, es que sin importar dónde se encuentren o dónde vivan en Londres, van a estar muy bien conectados por todo el sistema de metros y de trenes que tiene la ciudad. Esta es una zona residencial por Greenwich. Estamos a 1 hora del centro de Londres, ¿ok? De los puntos más turísticos. Y fíjense cómo lucen las casas aquí. Son espectaculares. Tienen una presencia y una personalidad increíble. Me encantan estas casas de ladrillos así. Sería espectacular tener una de estas, eso sí, reformada, porque seguramente las viejas y las que no les hacen buen mantenimiento tendrán problemas constantes de cañerías, de humedad, y en este país que llueve tanto, pues habrá que hacerles bastante mantenimiento. Pero miren, hay sus casitas más simples, más sencillas, barrios, eso sí, súper tranquilos, como pueden ver, no hay ruido, el único que está haciendo ruido al hablar soy yo. Muy bonito todo, la verdad, está espectacular esto. Mira, un restaurancito por allí. Todas las casas con sus típicas chimeneas arriba. Vean eso, porque aquí el frío, amigos míos, en invierno hay que ser valientes, ¿ok? Pero en esta época se está bastante bien. Tenemos un día soleado cuando estoy grabando este clip, que no es el mismo día en el que he grabado la mayoría del video, porque como esta ciudad es tan grande, he tenido que grabar el video como por partes y por días, porque es imposible grabarles todo en un mismo día. Bueno, amigos, y hemos llegado al Museo Natural de Historia aquí de la ciudad de Londres. Miren qué belleza de lugar, es impresionante. Y pues fijándonos en este tipo de lugares es que podemos comprender en estos países le dan prioridad a este tipo de espacios, invierten en este tipo de lugares y vean la cantidad de gente que hay aquí. Vamos a ver un poco de las cosas más interesantes que podemos hallar en este museo, porque no va a ser el único que vamos a estar visitando, porque hay un montón. Miren, entrar al museo es totalmente gratis. En este caso pueden hacer una donación, que pueden pasar su tarjeta aquí, puede ser de 6, 10 o 20 o el monto que ustedes quieran. El que ellos sugieren es de 6. Nosotros también reservamos entradas con tiempo por si acaso. Teníamos programada la entrada a las 4 de la tarde, pero veo que no piden ni siquiera esa entrada, sino simplemente está libre al 100%. Fíjense que tenemos pues la joya de la corona acá en el museo apenas entran, y es este esqueleto de ballena que increíble está. ¡Wow! Miren, aquí pueden encontrar piezas tan únicas como este fósil de dinosaurio, que miren lo que nos comentan acá. Fue descubierto en la isla de White en 1914 y es uno de los dinosaurios más completos nunca encontrados en el Reino Unido. Y lo tenemos aquí en el museo. Miren qué espectáculo. Miren, tienen un área dedicada a los dinosaurios. Justo aquí, el primer T-Rex encontrado en toda la historia mundial se encontró justo aquí en Reino Unido y lo pueden ver acá en el museo. Bueno, eso que están viendo, amigos míos, es la pepita de oro más grande del mundo. Pesa 27.4 kilos y tiene un valor de alrededor de 1.5 millones de dólares. Miren, si no habían visto nunca un meteorito, este es un meteorito. Así luce, qué locura. Lo tienen como especie de un envase, un frasco ahí sellado completamente. ¡Wow! Vean esto. Miren, es un corte transversal del tronco de una secoya. Vean qué enorme. O sea, Angie va a pararse un poco
cerca para que ustedes logren notar el tamaño. Y aquí nos muestran pues los diferentes años que vivió la secoya. Entonces nació en el 557 y murió en el 1891 a la edad de 1335 años. Ustedes saben que dependiendo de los aros que tenga el corte, ¿no? Ustedes van a poder determinar la edad de un tronco, de un árbol en este caso. Pero bueno amigos, miren, si nos alejamos del centro de la ciudad, estamos como unos 40 minutos de tren y fíjense que conseguimos los mismos tipos de casas, los mismos estilos, ¿no? Se ven muy bonitos, pero en este caso, como es un barrio un poco ya de un poder adquisitivo un poco más bajo, pues no están tan bien cuidadas. Se ven un poco descuidadas, un poco más de desorden quizás, deterioradas. Se les ve el paso del tiempo, les crecen, miren, les crecen matas así en las cornisas, pero sigue siendo muy bonitas, la verdad. Pero les quise mostrar como un poquito de todo, ¿no? En este video, para que ustedes vean cómo es las diferencias también de la vida diaria de las personas dependiendo del barrio donde vivan. Amigos, y cómo venir a Londres y no venir a la Abbey Road, y justamente a este punto donde se encuentra el icónico paso peatonal donde el grupo de Beatles en 1969 tomaron una foto para su álbum famosísimo con el mismo nombre, Abbey Road. Aquí se encuentran muy cerca los estudios, los Abbey Road Studios, donde grabaron muchas de las icónicas fotos por los que se hicieron también mundialmente conocidos. Miren, allí va a ser la icónica escena. Lo que sí es que miren, es un deporte de riesgo porque es un paso peatonal de los que no tienen semáforo. Cada tanto la gente quiere pasar a tomarse la foto, a tomarse un video, a dejar un lindo recuerdo, pero los autos no dejan de pasar, así que tienen que tener mucho cuidado de lado y lado, y más por el hecho que ya les comenté que aquí conducen por el lado contrario. Bueno, y cosas que no sabía que se podían encontrar aquí, miren, placas como esta, donde te indica lo que aquí sucedió. Miren, obviamente que los conductores tienen paciencia porque saben que al pasar en esta calle, pues la gente se va a atravesar. Miren la cantidad de gente que ya hay aquí para tomarse la foto. El conductor del autobús sí no estaba muy contento. No, pero yo estaba muerta de la risa, lo saludé y me saludó. Sí. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿dónde exactamente están los Abbey Road Studios? En referencia al icónico cruce peatonal, pues justo aquí. Esos de allí. Autobús, quítate. Ahí están, amigos míos, los Abbey Road Studios. Justamente salieron de allí y simplemente dijeron, bueno, aquí, que sea esta la portada del álbum, sin más, sin pensarlo mucho. Y es que a veces cuando vemos algo que se hizo, bueno, tan conocido, tan popular, creemos que detrás de cualquier cosa hubo una planificación increíble, muchos pensamientos, miren, imaginación. Y no, realmente a veces las cosas surgen de la nada, con una simple decisión y listo. Dijeron, vamos a salir, cruzamos en la calle peatonal allí y que nos tomen la foto y lista. Esa es la portada del álbum. Y bueno, justamente en la pared perimetral de los Abbey Road Studios, pues la gente les deja mensajes, deja pues su marca, como estamos acostumbrada la humanidad a dejar nuestra marca en cualquier lugar icónico o especial para que futuras generaciones puedan saber que estuvimos justo allí. Hey, miren este grupo de niños andando en bicicleta, obviamente con la supervisión de un adulto. Debe ser de una escuela y dice adelante instructor. Me imagino que les están enseñando a andar en bicicleta. Le llevan sus chalequitos y un adulto está adelante y un adulto está detrás, como debe ser, para no perder de vista a ningún niño, ni que se vaya adelante ni que se quede atrás. Es primera vez que lo veo. Por cierto, otra cosa que me di cuenta es que este edificio de aquí de la esquina no existía hace poco. Esto es totalmente nuevo y fíjense que tiene un estilo antiguo, un estilo así muy característico. Más, si buscamos en Google Maps esta área, no había nada. O sea, era un terreno vacío y lo están haciendo de cero. Y fíjense el estilo que utilizan para darle pues todo el aspecto que lleva el resto del sitio. Imagino que son pues reglamentos urbanísticos en ciertas áreas como las del centro de la ciudad. Por ahí están los trabajadores, que justamente otra cosa que me di cuenta es que los trabajadores que llevan sus uniformes de construcción, sus chalecos, pues simplemente van a comer en cualquier sitio de esta zona, que no es nada barato, ¿ok? Por lo menos ahí está un grupo, justamente aquí en la esquina, está
están ahí bebiendo cerveza, comiéndose algo en este pequeño café de aquí. Y así los podemos ver. O sea que los trabajadores del área de la construcción deben ganar bastante bien. Bueno, la construcción en general, en todos los países del mundo, siempre los salarios son por encima de la media porque es un trabajo bastante duro, bastante fuerte. En mis años de muchachito, recién empezando la universidad, eso fue en lo que yo trabajé. Fíjense, aquí hay otro grupo de trabajadores ahí en ese café comiendo. Y yo trabajaba de eso porque quería pues independizarme en algún momento de mis padres, quería comprarme mi primer auto, y pues lo que hice fue trabajar la construcción porque pagaban muy por encima de cualquier otro salario. Y como uno de joven tiene la fuerza para hacer ese tipo de trabajo, pues no es que ahorita no la tenga, pero los años pasan factura. Hay gente con mucha más edad que yo trabajando todavía construcción y lo trabajan toda la vida, no quiere decir que no se pueda. Bueno, tampoco es que iba a pasar toda la vida en eso, ¿no? Bueno, imposible no hablar de esto. Justamente ahorita estábamos esperando este metro en el que estamos hoy, porque este video, como ustedes saben, lo he grabado durante varios días a medida que, bueno, voy viendo cosas interesantes que grabarles, porque esta ciudad es enorme. Pues resulta, amigos míos, que una señora se me acerca, porque yo estaba con mi teléfono así viendo la ruta del mapa y tal, no sé qué, y tengo mi cámara terciada aquí con la GoPro. Y llega una señora, una viejita como de 80 años más o menos, y se me acerca así y me dice: ten mucho cuidado de andar caminando así con todo eso porque está peligroso, te lo van a arrancar. Y después un señor que estaba sentado justo en el banquito de al lado escuchó, yo le digo así como que creo que entendí esto, y el señor dice: sí, ten cuidado, si quieres mételo en la bolsa que tienes justo aquí abajo porque está muy peligroso. Sí, dice, si por ejemplo estás en la zona de Harrods, te lo van a arrancar. Sí. O sea, no vayan para allá con ese poco de cosas porque al parecer, como es una zona de dinero. La zona de Harrods se las estoy mostrando en un próximo video acerca de las zonas de ricos acá en Londres. Pero sí es verdad que esto es una cosa que se ha ido complicando en los últimos años, sobre todo en este último año, acerca de la inseguridad que se está viviendo aquí. Bueno, los londinenses culpan a la inmigración descontrolada que está llegando, y la verdad es que ha estado muy problemático el asunto, está en todas las noticias. Yo la mayoría de los reels que veía, lo más que me aparecieron esos videos de gente arrancando cosas, y tanto que yo tengo esta tirita aquí, tengo el teléfono aquí, yo procuro pues tenerlo siempre aquí porque nunca sé. Así que eso se ha vuelto parte de la vida diaria de los londinenses en este caso, de estar pendientes de sus cosas que antes quizás no se vivía, que ahora en la actualidad pues se está viviendo más de cerca. Así que mosca con eso, difícil, y no se confíen porque están en Europa. Bueno, entre otras recomendaciones en este caso que les voy a hacer es: prueben estas galletas, por favor. Háganse un favor y prueben estas galletas. Las van a comprar todos los días. Preferiblemente compren la cajita, les sale más barato que individual, que les van a regalar estas galletas o dependiendo de lo que compren. Y ojo, individuales no son nada baratas. Y además, si llegan a la tienda a lo que está abriendo, le van a vender una caja como con 8 galletas nada más por 5,5 libras, porque son las galletas del día anterior, pero del día anterior son más ricas que del día. Así que háganse ese favor, como dice Gabo. Así es, pero por favor pruébenlas. Bueno, es en este tipo de tumultos que tienen que tener mucho cuidado con sus pertenencias, porque es aquí en esta confusión donde puede alguien simplemente alarles las cosas y salir corriendo, y ya después más nunca van a ver quién fue. Así que mucho cuidado. Bueno, llegamos a la cabina donde nos vamos a tomar la foto. Hay que hacer esta cola, que no está tan larga, ¿eh? Pensé que iba a estar muchísimo más larga debido a la cantidad de gente que hay hoy en las calles. ¿Por qué? Porque miren, esa cabina, el fondo va a ser el Big Ben. ¿Quieren ver cómo queda la foto? Tienen que ir a nuestras cuentas de Instagram, Gabriel Herrera _ y Angeliana K. A ver si valió la pena o no esta espera. Son ahorita exactamente la 1:17 de la tarde. Vamos a ver cuánto tardamos en llegar hasta el punto fotográfico. Bueno, misión cumplida. La verdad, valió la pena por la foto, pero tardamos 20 minutos en pasar hasta el lugar para tomarse la foto. No fue tanto, pensé que iba a ser más, pero también son 20 minutos que a veces no tenemos, pero que de verdad valía la pena, porque además que está haciendo buen clima, y eso también afecta un poco porque el sol es tremendo en el verano, por lo menos, que es la época en la que estamos viniendo. O te tosta el sol o te inunda la lluvia, pero bueno, mejor así que lluvia para nosotros. Vayan ahorita, me siguen, ven la foto y me comentan a ver qué tal. Miren, hay una señorita por ahí que provoca. Está haciendo mucho calor. Ahorcarla hoy. No, pero está haciendo demasiado calor. Ahorcarla. Porque miren, me está formando un soberano
porque yo la estoy ayudando a grabar unas cosas, ¿verdad? Pero este sol que está haciendo... No me ayuda. Este no sol me ayuda, que está es como haciendo... que no me ayuda. El sol que está haciendo no deja ver las pantallas. Ustedes saben que cuando el sol está muy intenso, Pero ni tienes ojos, el brillo pero al mar. tienes ojos sin pantalla. Sí. Los Hola. vi a todos. ¿Qué tal? Les vi todos los videos. Les vi desde Buenos Aires, les vi todos los videos de Londres. Llegué el 12. Ay, qué brutal. Sí, así que estoy haciendo un montón de cosas que ustedes Espero que lo sugirieran. disfrutes. Muchas Espero gracias. que lo disfrutes. Pero sepan que sirve todo lo que hacen. Gracias. Y además nos divierten. Gracias por Los saludar. datos históricos y esas cosas son fantásticos. Ahorita le estoy formando un rollo porque me está formando rollo a mí. ¿Ah? Es que hace mucho calor y yo estoy como arisca. Estamos todos igual. Un placer, gracias por saludar. No, por favor, gracias a ustedes. Igual. Charlie, un gusto. A ver, Angie cree que se va a salvar porque la señora Linda nos saludó. No, no se va a salvar. Miren, el sol no me deja ver la Miren, pantalla del no, teléfono. no, Yo la no, estoy no. ayudando a grabar. Y entonces ella ahorita me dice, porque la señorita se puso un escote hoy que además escote, ¿qué escote? por la barriga, No, no por tiene el nada que señor ver, no dragón, tiene nada por el que ver. señor Ahorita dragón, tenía- se le están hice poniendo una las, toma, se le están hice- poniendo los senos así. Cállate. Y Hice entonces, una- claro, se le están saliendo. Hice Deja una- de pegarme. Hice una Se le toma está con saliendo. con el chorreado negro por aquí. ¿Cómo no me dice? Claro, el sol No, me yo le quedó. dije, yo te dije. Es más, ese chorreado no te salió en esa toma. No, me fue después, 2 segundos después. Vean su Instagram, que eso es un reel que ella hizo en su Instagram de Londres para ver si salió chorreada en algún momento. Y eso ya está grabado. Miren, pero resulta que yo tengo que estar pendiente de su escote, de sus senos voluptuosos que se están cada vez más voluminando más. Y yo tengo que estar pendiente de que no se le vea algo. Entonces yo a través del teléfono no veo porque el sol brilla tanto que la pantalla ¿Y los está ojos? negro para mí. Negro. ¿Y los ojos tuyos? Ah, ¿y los sin tuyos? pantalla. ¿Y los tuyos? Pero mis ojos no están aquí, además Ah, que no. no se ve. Miren, no les pasa a ustedes también. Miren, por cierto, les voy a informar que este es el segundo video que hacemos acá en Inglaterra. Y les quería comentar, creo que se los comenté ya en el primer video de primeras impresiones, de que este es el primer viaje que hacemos estando embarazados. Y van a ver muchas referencias a cosas que pues hemos estado notando de diferente durante pues el embarazo y los viajes ahora. Pero van a ver unas próximas series que ustedes van a ver en el canal que ya fueron grabadas, ¿ok? Y que quizás no vamos a decir ninguna referencia acerca del señor dragón, de nuestro embarazo, porque todavía no había sucedido. Estábamos en búsqueda, pero todavía no había sucedido. Y ese material ya está grabado. Solo que bueno, decidimos poner este primero, bueno, más veraniego. Este contenido está siendo grabado en verano, es más reciente, pega más para la fecha en la que la queríamos subir, así que es por ese motivo. Así que si en los comentarios de aquellas series donde no vamos a hacer ningún comentario acerca del embarazo, hay gente que pregunte que está confundida o qué sé yo, pues ustedes le aclaran quienes hayan visto este video. Trato. Ey, miren el camioncito. Estos los hemos visto ya varias veces y no se los había grabado. Ellos simplemente se paran en cualquier sitio. Te venden barquillas, sobre todo helados, pero también tienen perros calientes o hot dogs, como le llaman, o panchos, o cualquier nombre que les tengan ustedes al clásico hot dog. Bueno, y no nada más tienen que estar pendientes de las cosas que les puedan arrebatar, jalar, sino también así. Miren, ahí no me dejaron grabar libremente porque saben que es una trampa. Entonces, bueno, ellos están ahí todos encompinchados. Yo no sé si se vio en cámara cuando la mujer pues tapó la cámara. De ese tipo de cosas también se tienen que cuidar mucho de no caer en esas trampillas que son pues básicas cazaturistas. Y esas están por todos lados de Europa. Lo que hacen es que alguien que ya está confabulado con el que está armando el juego, supuestamente, de encontrar pues eso que esconden debajo de esos vasitos, ¿no? Hay mucha gente con pinches que están alrededor. Entonces hacen una rueda allí, como que es mucho público el que está mirando el asunto y son entre ellos mismos. Entonces hay alguien que, sí, yo apuesto, toma, tanto. Y hacen que como que no están juntos. Entonces habían 5 o 6 personas por las que yo conté y después cuando me vieron grabando, la que me tapó, la de al lado también estaba en compinchada y me dijo que no. El muchacho de al lado también estaba en compinchada y me dijo, no grabes esto, graba el Big Bang. Entonces mucho cuidado con eso porque eso es tan solo estafas. Nunca van a adivinar dónde está la pelota, te van a hacer apostar y apostar dinero y pues lo que vas a hacer es perder el dinero. Hey, miren, un mural memorial por el COVID. Pintaron muchos corazones y toda la gente vino aquí a pintarse pues su nombre. Está todo este muro, todo lo que ustedes llegan a alcanzar a ver de este paseo marítimo, están corazoncitos pintados. Aquí está el Támesis y ahí está el Big Bang. Hey, miren, conseguimos otra cabina. Miren cómo está esto. Les está pues creciendo matitas con muchos stickers. Esta está cerrada. Ah, mira, pero esto es buena idea. Si no quieren
que pues la gente haga cosas dentro de las cabinas, cerrarlas. Esta está tan abandonada que bueno, me imagino que dijeron, no, vamos a cerrar esto porque si no se va a convertir en un foco de la próxima pandemia. Bueno, y cosas que se ven acá, debido a que la ciudad la atraviesa el río Támesis, hay policía con embarcaciones, pues cuidando que todo esté bien hasta desde este gran paso fluvial de agua. Miren, y es cuando vienes a este tipo de sitios, como el Millennium Bridge, que es el puente que estamos atravesando ahorita, muy famoso, que te das cuenta de la planificación que tienen estas ciudades y que nada es por casualidad. Cuando construyeron este puente, por allá en el segundo Millennium, por eso su nombre, seguramente pues lo estudiaron, lo analizaron y dijeron, pues vamos a ponerlo justo frente a esta catedral porque la vista va a quedar increíble al cruzar el puente hacia esta dirección de la catedral. Y ahora es un sitio muy turístico donde mucha gente quiere pasar este puente peatonal pues para tener esta vista, para llevarse un lindo recuerdo de la ciudad. Y es en este tipo de cosas que la mayoría de los gobiernos deberían de pensar cuando están planificando las ciudades, cuando se están haciendo nuevos proyectos. No pensar en quizás qué es lo que más les va a beneficiar, dónde más van a poder agarrar dinerito, sino que qué es lo que más le conviene al país, qué es lo que más le conviene a la ciudad, qué es lo que va a traer muchos más beneficios más allá de sus propios bolsillos, ¿no? Sino que poner las cosas donde deberían de estar para pues crear lugares así como este. Allá al fondo podemos ver el Tower Bridge, que lo vamos a ver de cerca también. Miren qué belleza. Dos puentes totalmente diferentes, pero con mucha personalidad y para múltiples usos. Este 100% peatonal y aquel que bueno, puedes ir tanto peatonalmente como con un vehículo. Y ese, amigos, es el autobús de 2 pisos más antiguo que tiene Londres y todavía está en funcionamiento. ¿Qué tal? ¿Es ok? Bueno, y hablar acerca de la vida aquí en Londres, Inglaterra, no estaría completa sin ver un famosísimo pub británico, en este caso, donde muchísima gente viene aquí a pasar el rato, beberse una copa, beberse una cerveza, fumarse un cigarro, simplemente charlando aquí con amigos. Miren la cantidad de gente que hay aquí, simplemente gente que vino aquí, que está trabajando, puede que sean turistas también una parte, pero en su mayoría son simplemente ingleses, londinenses, tomándose una buena cerveza. Bueno, amigos, y hemos llegado al lugar donde guardan todos aquellos objetos que a lo largo de la historia se han traído, se han robado prácticamente de otros lugares y muchas naciones reclaman que les sea devuelto. Pero bueno, esto es un tema controversial. Estamos, amigos míos, en el The British Museum. Bueno, miren, aquí está un Oa Hakananai de la isla de Pascua, uno de sus famosos moais, uno de los moais de la isla chilena. Lo tienen aquí en el British Museum, procedente de Orongo. Realmente fue robado por los ingleses y trasladado en barco hasta Gran Bretaña en 1868. Mide casi 2.5 metros de alto y pesa 4 toneladas, constituyendo uno de los 16 moais de basalto de Pascua. Los moais se construyeron entre los siglos XII y XIV y se cree que representaban a familiares difuntos. Sin duda, una de las cosas más interesantes o de las más interesantes que ver aquí en este museo. Si se fijan bien, en la parte de atrás presenta algunas tallas de pájaros y anillos. Sin duda, es una pieza muy interesante de ver. Bueno, también vamos a encontrar una innumerable colección de objetos provenientes de Egipto, en este caso. Miren todos estos objetos que podrían estar quizás en el Cairo, en el nuevo museo egipcio, pero no es así. Están acá.
Amigos, y uno de los objetos más importantes que hay en el Museo Británico y de los más importantes de todo el mundo, o por lo menos eso es lo que yo opino, es justamente esta piedra que tenemos acá en esta vitrina. Ustedes se preguntarán, ¿qué es eso, Gabriel? Bueno, de esto estuvimos hablando justamente en nuestra visita a Egipto. Lamentablemente no la pudimos ver allá, y es que les comenté en aquella oportunidad que se encontraba justo aquí en el Museo Británico, y es la piedra de Rosetta, o la piedra Rosetta como también se le conoce. Este fragmento de una estela egipcia que redacta un decreto del 196 a.C. Lo particular e importante que tiene esta piedra es que está en 3 escrituras diferentes: jeroglíficos egipcios, escritura demótica y griego antiguo. Y ya que el contenido de las 3 lenguas eran el mismo, su descubrimiento fue crucial para descifrar el significado de la simbología de los jeroglíficos. Prácticamente sirvió como un traductor. Al estar el mismo texto escrito en estas 3 lenguas, pues pudieron determinar qué significaban los jeroglíficos. Y vean que fue un fragmento de la piedra completa como tal. Fíjense, ahí en esa imagen a la derecha estamos viendo lo que era la piedra en un principio y el fragmento que se consiguió. Bueno, y hemos llegado a otra zona bastante controversial, y es la zona del Partenón, de las galerías del Partenón. Vean, aquí tenemos algunas esculturas y frisos del Partenón, frisos griegos. Miren qué locura. O sea, se saquearon prácticamente un templo, ¿ok? Y se lo trajeron para acá. Bueno, amigos, y esto es parte del Partenón de Grecia. El gran Partenón ateniense contaba en su creación en el siglo V a.C. con 160 metros de imponentes frisos tallados, como lo que están viendo en pantalla. De los mismos se conservan 128 metros, que no son pocos. Sin embargo, solo el 48% de esta cantidad descansa en el Museo de la Acrópolis de Atenas. El resto está dividido en diversos museos del mundo, especialmente en el Museo Británico, donde se recoge nada más y nada menos que el 37.5%. Y es que el hecho de que se encuentren aquí en el Museo Británico no es un hecho carente de polémica, y es fuente de desacuerdo entre el gobierno británico y el griego. Pero polémicas aparte, estos maravillosos relieves y esculturas del siglo V a.C. son de una belleza que quita el aliento. Así que te recomiendo pasar por aquí, no perdértelos, porque sin duda alguna es algo hermoso. Inclusive han habido protestas por parte de Grecia de una manera bastante peculiar, y es que en el museo griego a veces hay salas que están totalmente vacías, y esto en símbolo de protesta. Y de protesta ante la negativa de los ingleses de devolver lo que en algún momento les fue arrebatado. Bueno, nosotros todavía no hemos podido ir a Grecia, pero muy pronto lo haremos y estaremos visitando el Partenón. Aquí tenemos una foto, pero si quieren ustedes saber un poco mejor el lugar que ocupaban estos frisos en dicho lugar, pues aquí tenemos una reconstrucción de solo la parte superior. Esta es la parte del techo inclinada que normalmente vemos del Partenón, y luego todo lo que está en la parte baja del techo, que después vienen las columnas, que en este caso tenemos aquí una maqueta, ¿verdad? Justamente esta parte de aquí, y nosotros estamos viendo como un pequeño corte de esta sección aquí, por decirlo de alguna manera, y solo esta parte es en realidad, o en la vida real, de este tamaño. Imagínense lo grande que es el lugar. Y justo estos frisos que ustedes están viendo aquí iban en esa parte de allí, miren, donde está ese friso justo allí. Eso es lo que los ingleses se trajeron para acá, y es lo que actualmente está uno al lado del otro. En su momento llegaron a tener colores. Vean esto, tenemos un ejemplo aquí de los colores que tenía pues esta parte de acá, que ya obviamente no lo tiene, que hay una controversia también acerca de esto, Pero bueno, miren, al menos tienen la delicadeza de dejar la entrada totalmente gratis, y pues se agradece, ¿no? Porque si son objetos que se han estado robando, que no nos cobren por venir a verlos, aunque eso debe estar metido en algún lugar, ¿no? En los impuestos que ya pagamos de las cosas que compramos y así. Miren, yo no sé quién está ahí, hay como un evento hoy, todo el mundo tiene sus trajes típicos.
Miren, de África es, pero de dónde exactamente no sé. Y lleva un señor ahí con un paraguas que es importante. Bueno, en el museo también van a encontrar un área dedicada a México. Todo esto es exclusivamente de México. Miren, tenemos algunas piedras talladas aquí de la cultura maya, espectaculares. Tenemos varias de ellas. Bueno, entre otras piezas que también vamos a encontrar de la cultura egipcia es la momia de Katebeb, otro de los atractivos principales del museo. Katebeb, cantante del dios Amón, está envuelta en lino y con una llamativa máscara dorada, como podemos ver justo aquí. La pieza se remonta nada menos que al año 1300 a.C. y en la misma sala también vamos a encontrar otra momia de mujer, posiblemente también sacerdotisa de Amón-Ra, apodado como la momia de la mala suerte, de Unlucky Mummy, porque a ella se le atribuyen multitud de desgracias, incluido el hundimiento del Titanic. Pero bueno, eso ya son leyendas, amigos. Y bueno, no sé si lo sabían, pero los egipcios no nada más momificaban a las personas, también momificaban a los animales, a los gatos, y en este caso es a un joven toro. Miren este lugarcito, hay bares, tiendas para comer, tiendas de souvenirs. ¡Wow! Esta parte está bien interesante, bien movida. ¡Wow! ¡Qué brutal! Buena idea venir para acá, un lugar bastante movido. Estamos cerca de la Leicester Square, que es justamente esa plaza que tenemos allá al fondo. Mucho talento, ¿eh? Thank you. ¡Bravo! Bueno, miren, esta zona es bastante movida porque tenemos muchas cosas importantes cerca. Está pues la zona de Piccadilly, que ya vamos a estar visitando también, una zona muy famosa. Hay muchas tiendas por aquí, restaurantes, y estoy viendo algo que a Angie le va a encantar y creo que no ha visto. ¿Ya lo viste? Miren, Angie es súper fanática de Harry Potter y aquí tenemos una estatua. Un poco de gente ahí molestando que no me dejan ver bien. Miren, una estatua del niño mago en su Nimbus 2000 y sus famosísimos lentes. Miren, qué bonito. Miren, son muchos los chicos que están aquí dando a conocer su talento. Miren, y es justo en este lugar donde ven esa gran fila de personas para entrar a la famosa tienda de Lego. Pero esta no es cualquier tienda porque es la más grande del mundo, al igual que la que está justo enfrente. Esta tienda de M&M's es también la más grande del mundo. Y la gente como que quiere realmente conocerla porque hay una fila enorme de gente tratando de entrar. No sé, ¿sí? Mucho gusto. ¿Qué tal? Brother. Mucho gusto. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Qué bien. ¿Viven aquí? Ah, vienen de paseo. Sí. ¿Y qué tal? Vivimos en Qatar. ¿Viven en Qatar? Sí, nosotros te vimos. Bueno, algo básico que se van a dar cuenta de los ingleses es el consumo de té. Miren esta enorme tienda de té, esta bebida importantísima para los ingleses. Porque miren, son los mayores consumidores de té en el mundo. El consumo de té en el Reino Unido es 2.5 veces más grande que, por ejemplo, en Japón y 22 veces más grande que en los Estados Unidos. El 98% de los ingleses toma su té con leche. Así que encontrarse tiendas como esta no es de extrañarse. Esta obviamente quizás está más enfocada al turismo para un souvenir. Miren las tazas, las teteras. Qué enorme está eso, qué belleza. Obviamente que esta no será la tienda común a la que venga un inglés porque probablemente sea muy costosa ya que está más enfocada hacia el turismo, pero nos puede dar una idea acerca de esta importantísima bebida. Y bueno, sí, es normal encontrar una tienda que se llame Wizards and Witches acá en Londres con muchísimas cosas de Harry Potter. Miren eso. Miren, hoy la ciudad está súper movida. Miren, Paddington. Muy bonito, muy bonito. Cada tanto pasa una gente aquí tratando de agarrar estas monedas. Yo ni lo intenté, porque como son monedas tan grandes, están pegadas, ¿ven?
Entonces aquí te vacilan, tienen una y tienen otra aquí. Entonces la gente llega y las quiere agarrar porque son monedas de 1 y de 2 libras. Entonces miren, con eso se pueden pagar un pasaje de bus, ¿ok? Entonces la gente va, ay, mira, está la moneda, y se agacha. A varios los han vacilado. Mientras tanto nosotros estamos acá recorriendo de más lugares. Miren, ahí las entradas de metro, muy emblemáticas, el símbolo del metro, del Underground, acá en Londres, muy bonitas. Bueno amigos, y hemos llegado a Piccadilly Circus, esta zona que pues se intersectan muchas calles, esa, aquella, y de donde venimos, y miren la gran pantallota icónica en esta zona también, querida por muchos turistas locales y demás. Bueno, y una manera de saber además que están en Piccadilly Circus es esta hermosa fuente de acá. Es la fuente memorial Shaftesbury, también conocida como la fuente de Eros. Es un hito emblemático ubicado en Piccadilly, diseñada por el arquitecto Alfred Gilbert. Fue erigida en 1893 para conmemorar las obras filantrópicas de Lord Shaftesbury, un político y reformador social victoriano. Y lo más conocido de la fuente es la estatua de bronce que está en su parte superior, que es Anteros, el dios griego del amor correspondido, comúnmente pero incorrectamente conocido como Eros. Específicamente donde nos encontramos acá en Inglaterra, porque conducen por el lado izquierdo. Ustedes, como pueden ver, esos autos ahí están esperando pasar ese semáforo, y los que vienen de allá para acá vienen del lado izquierdo. En mi país, en Venezuela, y en la mayoría de sus países desde donde me están viendo, a menos que sea un país donde manejen de la misma manera, vendrían del otro lado. Esos autos que vienen de allá para acá vendrían por este lado de aquí, y los que van hacia allá vendrían por ese lado de donde esos autos están viniendo. ¿Por qué están manejando al revés? Eso es lo que diríamos nosotros, pero realmente no es que estén manejando al revés, es que esto viene desde hace muchísimo tiempo. Podríamos decir más bien que los que manejamos al contrario somos nosotros. Bueno, es un tema de debate, pero lo cierto es que en el contexto británico, la forma que ellos tienen de manejar del lado izquierdo viene desde la Edad Media y desde la era de los caballeros. Sí, de esos que montaban a caballo y peleaban con espadas y tal. Y es precisamente por eso, o vienen esos orígenes desde allí. Porque cuando andaban a caballo del lado izquierdo. O sea, los que iban del lado izquierdo, y los que venían desde su lado izquierdo. ¿Por qué? Esto para tener la mano dominante, o sea, la derecha, desocupada, para poder sacar la espada más rápidamente. Entonces, esta costumbre, lo que pasó fue que se mantuvo durante siglos hasta los tiempos de hoy. Pero fue en el siglo XVIII cuando el aumento de los carruajes en la ciudad aumentó muchísimo, y pues se promulgó finalmente una ley que obligaba a los carruajes a conducir por el lado izquierdo. Y esto se hizo porque los cocheros iban sentados en la parte trasera izquierda, y esto les permitía ver mejor el tráfico que venía en sentido contrario. Así que bueno, esa es la explicación del por qué hoy en día, de este lado del mundo y en muchas otras partes también que fueron o no colonia británica, manejan del lado izquierdo, y los autos tienen el volante del lado derecho. ¿Lo sabían? Comenten allí. I weren't exactly surprised when you said that you were leaving. Miren, y hemos llegado a una plaza muy importante para los londinenses, y es la Plaza Trafalgar. Es esta que tenemos justo frente a nosotros, con esa gran columna allí. ¡Wow! Es inmensa. Es muy alta. ¡Qué brutal está! Justamente se encuentra frente a la The National Gallery. Está justo allí. Y es un lugar, sin duda alguna, que nos cuenta una historia muy importante de los británicos. Esta plaza está en el centro de Londres, construida para conmemorar la batalla de Trafalgar, el 21 de octubre de 1805, en la que la Armada británica venció a las armadas francesa y española frente al Cabo de Trafalgar. Los Caños de Meca, localidad del municipio de Barbate, Cádiz, España. El nombre original era Plaza de Guillermo IV, pero George Legwell Taylor sugirió cambiar el nombre. En la zona norte de la plaza se situaron las caballerizas reales, desde la época de Eduardo I, mientras que al sur se encontraba la Charing Cross Original.
Actualmente se considera a Charing Cross como el corazón de Londres y desde ella se miden todas las distancias. Es aquí donde habitualmente ocurren las manifestaciones políticas. Fíjense que la plaza está formada por una gran área central, que es todo este espacio de acá, y está rodeada de calles en 3 de los 4 lados, y por las escaleras, estas de aquí, que no pueden ver ahorita, pero que conducen directamente a la The National Gallery. En la columna de Nelson está situada en el centro de la plaza y justo en su base se encuentran 4 enormes leones de bronce, que se dice que el metal utilizado para esculpirlos proviene de un cañón de la flota francesa. Por cierto, esa columna que está allí, la columna de Nelson, pudo haber terminado en otro lugar totalmente diferente de haber sucedido algo en la historia bastante particular. Y es que en 1940 se demostró la importancia simbólica que tiene esta plaza para los londinenses cuando las SS elaboraron planes secretos para trasladar la columna de Nelson a Berlín tras una supuesta invasión alemana. Y es que sí, miren, Hitler quería llevarse la columna de Nelson de 52 metros. Durante la Segunda Guerra Mundial, si los nazis hubieran conseguido invadir Gran Bretaña, Hitler tenía pensado llevarse la columna como trofeo para instalarla en Berlín. Por suerte para los británicos esto nunca sucedió y la plaza se ha convertido en un símbolo de enorme importancia social y política para los londinenses y los visitantes. Miren, si yo les digo que aquí en Inglaterra el idioma oficial en algún momento fue el francés, ¿me creerían? Pues sí, hablando acerca de victorias al ejército francés que conmemora esta plaza acá, pues les debo comentar que durante muchos años aquí en Inglaterra pues el idioma oficial fue el francés, y esto fue por causa de los normandos. Y es que entre el 1066 y el 1362 los normandos invadieron estas tierras y el francés acabó siendo la lengua oficial. Pero no nada más dejaron eso durante esos años, sino que dejaron también edificaciones que hasta en la actualidad podemos ver hoy en día. Entre las más famosas, la Torre de Londres. Bueno, si querían saber qué grande es el león, pues es enorme. Bueno, el señor lo que está haciendo en un cartel específico que dice que no hay que montarse encima con los leones, pero bueno. Se le perdona porque el señor es de ojos rasgados y a lo mejor pues no lo entiende. Hay un muñequito y todo, hay quien excusa el idioma. Aparece el león, aparece como un niñito montado haciéndole caballito al león y dice no. Pero miren lo enorme que es el león. Miren allí parada ahí y miren eso. Pero nada es tan grande como el corazón de la chichi y el dragón que viene en camino, el dragoncito. Miren, nosotros aún no nos creemos esto, ¿ya? Todavía no nos los creemos, la verdad. A veces pasan momentos en que estamos embarazados, ¿verdad? Es una locura, de verdad es una locura. Ay, Dios mío, ¿cómo va a ser esto viajando cuando esta barriga crezca más y ya ande por ahí? Yo lo voy a ver con Gabriel Jr. Come on. Come on, baby. ¡Quieto! No me dejas grabar este niño. Pues me tendré yo que ir con él posiblemente mientras tú grabas y después viceversa, porque No sé. eso no... Ya no las apañaremos. Bueno, desde aquí podemos ver la torre del reloj, el conocido como Big Ben. Allá al fondo, de allá ya venimos y aquí vemos a la chichi hermosa, preciosa con su faldita, ¿eh? Ay, la chichi, la chichi, la chichi. Ay, 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 ay. Pero miren, le dimos, mira, la chichi está ahí tropezando a todo el mundo. Estoy tratando de ver al señor, le estamos dando la vuelta, pero la dicha es tan grande que el señor no se ve. Sí, no se ve, miren, ahí está, pero vamos a tener que irnos hasta la torre del reloj otra vez para allá verlo, básicamente. Miren, chocaron allá. Ay, allá van a ayudarlo. No es una moto, ya lo ayudaron ahí entre casi 10 personas ahí. ¿Pero quién chocó a quién? No, yo creo que simplemente él se cayó. ¿El de la van chocó? No, creo que fue solo el de la moto que se cayó. Lo que pasa es que como tiene atrás lo del delivery, como metálico, debe ser que le pesaba, el chamo no se podía parar. Pero no fue un auto que lo chocó. Menos mal que el auto que estaba detrás de él no siguió y lo arrolló. Al parecer como que todo está bien. Pero miren, ahí no hay menos de 15 personas socorriendo al señor y viendo cómo está. Se paró esa van con esas luces parpadeantes. Yo no sé ni de qué tipo de empresa será esa, pero él se atravesó ahí como para que nadie más pasara o no sé qué pasó. Lo que sí es que está haciendo una larga fila de autos detrás esperando a que se levante y todo vuelva a la normalidad. Miren, estos café Nero los hemos visto por todos lados. Hay muchísimas franquicias de este café por todos lados.
Dice The Italian Coffee and Master Roaster. Por lo que entiendo es una franquicia italiana, pero están por todo Londres, ¿ok? Por cierto, frente a la plaza está la estatua ecuestre del rey Carlos I. Miren, ¿querían ver cómo luce la policía de Londres? Pues ahí están un par de policías. Esto ya colapsó. Ya esto colapsó, Ya la rotonda está para... ya todo está para... Miren, está la policía. Bueno, el policía tiene más accesorios y más, miren, tiene una pistola en la pierna, tiene un chaleco, tiene unos auriculares, gorra, micrófonos, cámaras, tiene un montón de cosas. Náguara. Y volvieron a chocar. El autobús chocó al carrito a la vancita esta Volkswagen aquí en la misma rotonda, ¿ok? Todavía aquí está la policía. Angie les está avisando al policía ahí que chocaron y el policía se echó a reír. Y miren, el conductor dice, ¿qué pasa? Miren, están peleando allí y el conductor le está dando para adelante, miren, qué locura. Y no le importó, miren, el conductor del autobús siguió avanzando, miren. Le dio ahí, le partió una broma y esto ahora se volvió un desastre. Y el autobús como si nada siguió, no entiendo, no se van a arreglar. El carro simplemente siguió, aquí chocan y después se arreglan. Ah, no, se pararon allá más adelante, miren, para no atravesarse en la rotonda, se pararon más adelante con las luces intermitentes, ya vi. Qué desastre esto, miren, allá está el autobús con la luz intermitente y el auto se paró más adelante, ya se arreglarán ahí. Mientras tanto esto sigue así prendido, un caos. Por cierto, hablando acerca de la gente que iba a su trabajo en ese autobús y que probablemente se tuvo que bajar y no llegar a casa a tiempo, les hablo acerca del costo de vida aquí en Londres, porque parte de la vida diaria de las personas aquí es trabajar. No todo el mundo está de vacaciones y la gente pues tiene que trabajar para poder vivir en esta ciudad que además es costosísima de vivir. ¿Cuánto es el salario promedio aquí en Inglaterra? Pues miren, está alrededor de unos $3.500. Ese es el promedio. Ahora, el salario mínimo va dependiendo de la edad que tengas. El salario mínimo nacional para mayores de 21 años es 11.44 por hora, lo que equivale a aproximadamente 1.980 libras esterlinas al mes. Ahora, para edades comprendidas entre los 18 a los 20 años es 8.60 libras por hora, lo que equivale a aproximadamente 1.500 libras. Ahora, si eres menor de 18 años y para también los aprendices, el salario mínimo que van a cobrar va a ser de 6.40 libras por hora, que se transforman en unas 1.100 libras por mes. Con respecto al alquiler, que es uno de los gastos más preocupantes que tenemos a la hora de decidir vivir en un lugar o no, cuando nos referimos al centro de Londres, dependiendo del área en el que vayamos a estar, por ejemplo, en zonas muy céntricas y prestigiosas, los alquileres pueden oscilar entre 2.500 libras y 4.500 libras al mes, o incluso más, por ejemplo en áreas como Mayfair, Covent Garden, Knightsbridge. Ahora, en otras áreas del centro de Londres, como Camden, Islington o South Bank, los precios suelen estar en el rango de 1.800 libras a 2.500 libras al mes. Ahora, si hablamos acerca de las zonas cercanas a las afueras de Londres, pero aún dentro de la zona, por ejemplo, 3 de transporte público, como Wimbledon, Hammersmith, los alquileres suelen estar entre 1.200 libras y 1.800 al mes. Áreas más alejadas, pero aún dentro del Gran Londres, en las zonas 4 y 6, como Croydon, Bromley o Harrow, los precios tienden a oscilar entre 900 y 1.500 libras. Ahora, si todavía no te puedes permitir esos precios y te tienes que ir más aún a las afueras, los precios van a oscilar entre 700 y 1.200 libras al mes. Son por estos precios tan costosos que ya casi nadie tiene la posibilidad de alquilar algo para sí mismo, sino que tiene que compartir. Y esto ocurre en muchas partes del mundo y más en la actualidad. La verdad es que el mundo está cambiando mucho y los alquileres en muchas partes, sobre todo en Europa, han subido un montón. Entonces, la mejor opción, y lo que ha sido así durante muchos años o más en los últimos años, es compartir un piso, compartir un apartamento. Si es el caso, para las zonas céntricas aquí en Londres, un apartamento compartido te va a costar entre 700 libras y 1.500 libras al mes. Esto es compartiendo, ¿ok? Esto es teniendo una habitación y las áreas comunes pues compartidas.
compartidas. Eso en el centro de Londres. Ahora, si te vas a las afueras, va a oscilar, obviamente, dependiendo de la zona, si es zona 3, 4, 5, 6, el promedio va a estar entre 400 libras y 900 libras al mes. Así que miren, con esos salarios mínimos, si eres un aprendiz o un menor de 18 años, olvídate que vas a poder siquiera alquilar una habitación. No te alcanza, tendrías que vivir con tus padres o con algún familiar para poder que ese sueldo te lo gastes en algunas cosas personales. Ahora, si ganas un salario mínimo de entre 1.500 a casi 2.000 libras, está bastante difícil, pero puedes comenzar a pensar independizarte, sobre todo las afueras. Miren, por cierto, así son los semáforos de peatones. Mira, hay dos personitas ahí cuando está en verde. Ya creo que les había mostrado esto para poder pedir el paso peatonal, que no sé si eso funciona o no. Bueno, algo sumamente importante, además de lo que les he mencionado hasta el momento acá en Inglaterra, la educación. Aquí es muy valorada y hay muchas oportunidades para entrar en una universidad. Y además, no cualquier universidad, entre las universidades más prestigiosas del mundo. Y es que acá se encuentra la Universidad de Oxford, la Universidad de Cambridge, que vamos a estar visitando una de ellas para conocer cómo es una universidad de las más prestigiosas, pero sobre todo de las más costosas del mundo. Miren, de las partes de las ciudades, las que lucen como estas son de mis favoritas, donde tienen este ambiente, no sé, agradable, los árboles verdes. Ahorita que está así como cayendo la tarde, además se ve muy bonito todo, tiene un ambiente muy, muy bonito. Y como en toda ciudad importante y capital, siempre tiene que haber un Chinatown. Y así luce el Chinatown de Londres. Hay, bueno, muchas tiendas asiáticas con ofertas de productos asiáticos, el bubble tea que no puede faltar, las comidas. Miren, está totalmente tematizado con las lámparas chinas. Y como es costumbre también ver en este tipo de barrios, es los lugares de comida repletos de gente, porque la gente ama la comida china. Miren, por ejemplo, este que dice Beijing Dumpling. Hay fila de personas afuera esperando. Por una costumbre que tienen los suizos es que son muy puntuales. Los ingleses también, al igual que los suizos, son muy puntuales y se valora mucho el respeto a la puntualidad, a estar en el momento en el que dijiste que ibas a estar. Así que eso es algo que valoran mucho los ingleses, ser extremadamente puntual. Además de la puntualidad, algo muy inglés es decir sorry por todo, como una muletilla, ¿ok? Dicen sorry por cualquier cosa. Y no importa si es culpa de ellos o es culpa tuya, sin importar eso, te lo van a decir. Te van a decir sorry. Y prácticamente lo que se ha vuelto es un reflejo automático que demuestra su cortesía y deseo de evitar conflictos. Pero esto de evitar conflictos debe ser de un tiempo para acá, porque esta gente era la más conflictiva en el planeta. Es que de broma el planeta Tierra no se iba a llamar el planeta inglés, porque miren, ellos conquistaron muchas tierras por todos lados y esa es otra costumbre que tenían los ingleses que, bueno, gracias a la modernidad terminaron desechando, y es pues conquistar otras tierras. Y es que miren, estuvieron por todos lados del mundo conquistando tierras, haciendo colonias, y esto a punta de conflictos, de batallas. Así que qué bueno que hoy en día pues quieran evitar los conflictos, y sin mencionar el hecho de que en todas esas tierras donde llegaban querían traerse ciertos souvenirs que todavía conservan, que yo creo que dependiendo del lugar de donde tú me veas, seguramente acá en Inglaterra habrá un souvenir de esos de los que hablo aquí que les pertenece a ustedes. Coméntame allí cuál podría ser y desde qué país me ves. Y miren lo que nos encontramos en nuestro camino. Vean esta belleza que pueden venir a ver totalmente gratis e interactuar con ella a través de los QR que están esparcidos por todas estas pantallas. Miren eso, parece que estamos en un jardín botánico. Mariposas, miren qué brutal esto. Y está aquí a pie de calle, simplemente entran por allí y ya, no les piden entrar, no les piden nada, ni registrarse, nada, totalmente gratis. Bueno, lo increíble es que cambia de aspecto cada tanto. Miren, ahora es como especie de un palacio. Dice The Summer Palace. Wow. Wow. Qué brutal.
si quieren venir a este lugar, amigos míos, vale muchísimo la pena. Se llama The Now Building y tiene muchísimas presentaciones y una más increíble que la otra. Bueno, yo no me puedo despedir de este video con un fondo más londinense, más inglés que este, lloviendo a cántaros. Nosotros vamos a esperar un poco que baje la lluvia para regresar a nuestro hotel, pero no sin antes, pues, esperar que les haya gustado este video, que hayan aprendido muchísimo acerca de la vida diaria de las personas acá en Londres, Inglaterra, que se hayan llevado una idea bastante clara de cómo es la vida aquí. No me voy sin antes invitarlos a suscribirse a mi canal de YouTube. Recuerden activar las notificaciones y de esta manera van a poder saber cuando suba videos nuevos. Lo mejor de todo es que es completamente gratis y recuerden que es algo invaluable para seguir haciendo esto que tanto me gusta y ustedes tanto disfrutan. En mi cuenta de Instagram me pueden seguir a detalle, Gabriel Herrera _, por allí me encuentran. Y amigos míos, desde aquí, desde Londres, Inglaterra, con esta lluvia me despido. Nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere.